Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Comienzo con una buena noticia, el señor Rey ha sido suspendido por infraterno el día de hoy, pero no lo vamos a extrañar. En su lugar está acá con nosotros Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, que se ha convertido realmente en el principal líder de la oposición en nuestro país y es el hombre en este momento mejor documentado. Así que va a ser un placer conversar con él. Y por supuesto está aquí Ángel Delgado, que es un profesor de Derecho Constitucional y un reconocido analista político. Y juntos vamos a ponerle diente a las noticias más importantes de la semana, ¿no? Y comencemos pues con la encuesta, ¿no? Con la encuesta última de GFK, que lo hace perder, digo, entre comillas, ¿no? Porque a veces las encuestas juegan con los números, ¿no? Pero en todo caso, PPK pierde 6 puntos y ahora está en 29% de... Eso significa que cuesta abajo es la rodada y yo veo muy difícil que esta rodada se detenga, porque no veo visión de Estado, no veo liderazgo, ni veo atributos en este gabinete como para que puedan detener lo que está pasando. ¿Qué piensa Vitocho? A ver, yo creo que hay una especie de confianza de PPK, de él quizás y de sus amigos, su círculo tan cercano y cerrado que es, de que esto es parte de la campaña y en la campaña PPK subía y bajaba. Ahí viene el lema sube, sube PPK, ¿no? Así es. Entonces esto empezó a bajar, llegó a 5%. Sí, me acuerdo. Y luego empezó a subir, bueno, y ganó por un pelo. Entonces ellos creen que eso puede pasar ahora. Pero claro, lo que no se dan cuenta es que una cosa es la campaña, donde tú no gobiernas, gobierna otro, los otros cometen los errores porque hacen cosas, gobiernan, administran el Estado. Y otra cosa tú que estás afuera. Pero ahora no, ahora ellos están adentro. Ellos están adentro. Entonces ellos cometen los errores. Y no hay nadie que pueda desviarles la atención, asumir otras responsabilidades. ¿A quién se le echa la culpa? ¿A quién se le echa la culpa de sus errores? Entonces yo creo que si empiezan a bajar y bajar de escalón en escalón, escalones muy grandes, muy altos, yo creo que va a ser difícil que puedan revertirlo. Y peligroso para el país, ¿no? Y claro, y no es bueno para el país. Aunque estamos acostumbrados a que haya presidentes con menos de 10. Sí, ¿no? Hemos pasado ya esa etapa. Y hay que recordar que en época de Fujimori, en el año 2000, se sostenía Fujimori, se aceptaba todo lo que hacía y la y la represión a los gestos suyos, porque después de Fujimori venía un caos. Y bueno, y se fue y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entonces yo creo que hay antecedentes de que en el Perú la parte política está de alguna manera independiente a la parte económica. Sin embargo, en esta oportunidad creo que por primera vez después de mucho tiempo, no sé qué piensan ustedes, la crisis política sí empieza a afectar la economía. Claro. Eso es una cosa nueva porque efectivamente en los últimos años algunos pensaban que estábamos como en Italia, donde la cosa estaba separada, caminaba por caminos distintos, pero ahora creo que sí, esta crisis en torno a Odebrecht, con la crisis de corrupción, tiene un impacto muy radical en los mecanismos de confianza e inversión por parte de los empresarios, ¿no? Es cierto lo que tú dices, es cierto lo que tú dices. Y yo quisiera añadir algo más. Es cierto porque la crisis es un poco diferente. No es una crisis política de los políticos, exactamente, sino una crisis de los empresarios, de la clase dirigencial, porque los políticos han cambiado. Cada 5 años se van unos y vienen otros. No todos son políticos, por supuesto. Hay muchos improvisados que se hacen pasar como políticos. Pero los que se quedan son los empresarios, que son los mismos que siguen coimeando, que coimean a uno, al siguiente y al subsiguiente. Entonces estamos hablando de una cosa más compleja. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que eso es un dato que hay que afirmarlo con claridad. Aquí con ligereza los medios hablan crisis política, etcétera. Es verdad, hay una parte que no se va a negar, más aún los principales capitostes, los jefes de Estado, ¿no?, comprometidos en este asunto. Pero esto es una crisis que en verdad, para empezar por las empresas, agarra al empresariado nacional, que se ha subordinado plenamente y se ha convertido en lacayo de las empresas brasileñas. ¿Dónde está el esfuerzo de acumulación de competencia? Al diablo. Y por otro lado, una franja que hasta ahora ha pasado soslayada de técnicos, de funcionarios
de aquellos que son apolíticos, pero que están en el Estado de hace mucho tiempo, que tienen una continuidad determinada y que son los que están reiteradamente en todos estos contratos. A la hora que empieza a descubrirse, ustedes van a ver cómo hay nombres que se reiteran y están firmando. Y se supone que es gente con conocimiento técnico. No son los maldados políticos, esos que ya la prensa denosta contra ellos. Son personas con maestrías, con doctorados, PhD y compañía, que han puesto su conocimiento y su saber al servicio de la corrupción. Eso hay que decirlo con toda claridad. Es verdad. Funcionario, la tecnocracia corrupta. La tecnocracia corrupta. Eso me Ahora, parece... yo quisiera hacer una salvedad, que interesante lo que dice Ángel, fíjate. Graña Montero es una empresa líder en el Perú. Así es. Emblemática, tiene 83 años. Y lo que tú decías es que las empresas peruanas... Yo recuerdo a Odría, al general Odría, Manuel Apolinario. No era Apolinario, era Arturo. La gente por rural le decía Apolinario. Y ha quedado ahí. Y ha quedado, pero no, era Arturo. Manuel Arturo Odría, el general de la Alegría, porque era muy alegre, etcétera, ¿no? Recibió 4 regalos, 4 casas. Una en Vargas Machuca, aquí al lado del estadio, donde vivió. Otra en el Fundo Odría, llamado el Fundo Odría, que está por el Polo, que hoy día es un club de la Fuerza Aérea, donde a propósito iba los fines de semana y ya de viejo alquiló la parte de la casa para una huerta, y hay un japonés que sembró paltos. Y él, como al final estaba mal de la cabeza, creía que los paltos eran de él, se metía y robaba los paltos. Y entonces al final el japonés lo denunció al general Odría a la policía por robarse sus paltos. Pero en fin, esas son anécdotas. Luego, después, la casa de San Bartolo, que lo usó poco porque estaba en una zona donde había mucho viento, que no le gustaba mucho. Él era general, finalmente, del ejército, no era marino. Y luego el Capricho, la casa de Paracas, que sí lo usaba, que hoy día es parte del hotel Paracas, el famoso hotel Paracas, el Capricho que está al costado. Esas 4 casas se le regalan a Odría. ¿Quiénes? Los constructores. ¿Cómo? Con escritura pública. Escritura pública. ¿Y ahí quién estaba? Flores y Costa, Graña Montero y todas las empresas habidas y por haber. De esas, la única que queda es Graña Montero. El resto ya desapareció. Con lo que tú dices. Se han enfeudado. Se han sido absorbidos por los extranjeros que llegaron. Belaúnde fue un presidente constructor. Nunca construyó con empresas extranjeras. Así es, claro. Promovió el capital nacional. Sí, el aeropuerto Jorge Chávez, la autopista Remedios Prialé, la autopista al sur, al norte, los aeropuertos de Arequipa, de Cujo, hechos con constructores peruanos. La Marginal de la Selva no la hizo Odebrecht. Claro. Ya que tocas esos temas, hace unos minutos me dicen que el señor Vizcarra ha declarado de que no se implementa Chinchero mientras no salga el informe de la Contraloría. Eso significa que ya no hay... Bueno, porque la Contraloría hoy día, en este diario que tienes tú a la mano, dice que la adenda es ilegal. Así es. Sería ilegal, dice, pero para ellos es ilegal. O sea, sería, ¿por qué? Porque tiene que declararla ilegalmente el Poder Judicial. Correcto. Pero para ellos es ilegal, es evidente, como para mí, para ti, para mucha gente. Clarísimo. Entonces, claro, ante esa posibilidad que sea ilegal, ya pues Vizcarra se ha dado cuenta que no puede ir más allá, ¿no? Son sus amigos, es la hermana del primer ministro, la quieren muchísimo, quieren darle un negocio por 40 años para que se jubile allí y que pueda vivir con tranquilidad en el Urubamba, ¿no? Pero claro, se han dado cuenta que este regalo pues tiene pues un inconveniente de la Contraloría. Y esperamos que esta decisión de la Contraloría no sea pues techada por otro Olivera, que como ha confesado él mismo, intervino para doblarle la mano al señor Matute, que en paz descanse. Creo que en esta oportunidad el Contralor debe mantenerse firme en su decisión en defensa del interés nacional. Yo creo que lo hará porque ha trabajado con Matute. Entonces conoce bien la historia. Matute fue efectivamente un gran Contralor, murió prematuramente. Él me ayudó mucho a mí en el tema de la Vía Expresa del Callao. Correcto. Que a propósito, en la Vía Expresa del Callao, que está tan cerca de aquí, participaron una empresa argentina mafiosa y un socio peruano y un supervisor peruano. Ajá. Y este socio peruano y el supervisor dijeron y firmaron y certificaron que habían invertido $18 millones hasta ese momento. Y después en la comisión se descubrió que habían invertido 6 millones. Que las casetas de peaje no costaban $120.000, sino costaban $12.000.
ese socio peruano y esa supervisora que debe velar por el erario, por el gasto. Por el gasto del Estado, Ajá. que hace el Estado allí, son supervisoras y socios de Odebrecht en la IRSA Sur. Pues si no han supervisado aquí en el Callao al lado una autopista de 1,8 kilómetros, ¿Podemos imaginar? menos van a supervisar una carretera de 1.800 kilómetros en la selva. Pues no puede. Qué complicado. Han supervisado a favor de la empresa, sin duda. Siempre, coludidas. Miren ustedes, el señor Jorge Barata testificó, ya esta es una noticia de unos días, ¿no?, que la empresa Graña y Montero, JJ Camec y contratistas estaban al tanto de las millonarias coimas para Alejandro Toledo. Según Barata, el ilegal pago tuvo un solo fin: asegurar que el consorcio integrado por estas empresas se adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Exactamente lo mismo ha pasado con Nadine. Así las cosas, la Fiscalía incluiría a Graña y Montero y a los Humala como investigados por todos estos casos. Graña y Montero, como también los Humala, han negado que tuvieran conocimiento o hayan sido parte de algo ilegal. Más o menos, ¿no? Esto es lo que dicen. Bueno, primero tenemos que presumir su inocencia, ¿no? Así es. Pero esto es lo que dicen todos los pillos cuando descubren sus pillerías. Soy inocente. No hay corrupto que se rinda solo. Todos saben que vivimos en un país donde la justicia es algo así como un mercado persa, y con buenos abogados, con algunas leguleyas y quizá con algo de coima, pueden burlar a la justicia. Este siempre ha sido el problema de nuestro país. Yo espero, no sé si ustedes esperan lo mismo, que la justicia en esta oportunidad esté a la altura de su responsabilidad. ¿Crees tú que eso podría pasar, Vitocho, por ejemplo? No, yo creo que hay jueces honestos todavía. Sí, y correcto. Hay fiscales honestos. ¿Ah? No, bueno, no. Hay muchos fiscales jueces honestos, pero hay otros que merecerían estar en la cárcel también. Pero por supuesto, yo soy testigo y se lo dije al fiscal de la Nación cuando estuvo en la acusación Lavallato, porque yo fui algo duro, no con él, sino con la actitud de algunos fiscales, ¿no? Yo he tenido 26 denuncias de Orellana y su grupo. 26 denuncias. Yo sé. Por lavado de activos, por todo tipo de cosas. Hay una de las denuncias, unas 3 o 4 denuncias, que me hizo un señor Bravo Manco. Antonio Bravo Manco, creo que se llamaba. Bravo Manco. Testaferro, por supuesto, de Orellana. Después descubrí que le pagaban 1.000 soles. Este señor me denunció por lavado de activos a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre que vivía en ese momento, a mi suegra que sigue viviendo, etcétera, a toda la familia. Y lo citaron 5 veces a la fiscalía para que ratifique la denuncia. Nunca se acercó, nunca la ratificó, y aún así el fiscal la procesó. Sí, pues. Oye, Además, con ese fiscales no vemos a ninguna parte. Pues. Mira, en este caso, esto es una verdad que que aflora sola, porque es muy difícil suponer que Odebrecht hacía participar a los socios solamente en las utilidades y no en los compromisos que tenía que asumir para exactamente el contrato. O sea que esto no tiene ni pie ni cabeza, y efectivamente es la declaración primaria de quienes imputados dicen no, pero eso no resiste un mayor análisis. Es una declaración con sentido común. Así es. Y yo lo dije desde el primer momento, porque conozco algo del mundo empresarial. Cuando hay 2 o 3 socios en una empresa, tú fijas mucho en qué gastas el dinero. Así es, claro. La caja la vigilan 3, los 3 socios la vigilan. Para que no se pierda. Claro. Lo primero que vigilan más que el egreso, va a ser que el ingreso vigilas el egreso, porque ahí están las utilidades muchas veces. Así es. Que no me digan que sale un recibo de $20 millones para un servicio que nunca se ha hecho y ellos no se dan cuenta. No, ni pregunten. No, pues, eso no lo tiene nadie. Yo decía que ojalá los jueces estén a la altura de su responsabilidad, porque hace unos días han habido unas declaraciones un poco extrañas del presidente del Poder Judicial, el señor Duberlí Rodríguez, que dijo que lo de Toledo era evidentemente coima, pero lo de Nadine eran aportes de campaña, ¿no? Esta es la razón por la que el economista Juan Mendoza le ha hecho unas preguntas, yo diría que con sorna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una empresa, señor presidente de la Corte Suprema, ¿no? ¿Por qué una empresa corrupta como Odebrecht le daría plata a los Humala? ¿No sería acaso para ser favorecida por su gobierno? Efectivamente, si le dieron 3 millones y recibieron 14.000 millones de dólares en inversión, que son casi 40.000 millones de soles. Pero además hay una cosa elemental, Pepe. Si una empresa constructora extranjera
le da plata a un candidato en esa cantidad. En ese volumen. En ese volumen. 3 millones para ellos no es nada, pero para el candidato es una fortuna. Claro. Pero Yo es la mitad de lo que ellos rinden ante la OMP. Claro, La mitad, el 50%. Aporte son $10.000, $5.000, Claro, pero 3 yo he millones. sido candidato a la presidencia, yo sé lo que vale una campaña. Yo he sido ahora candidato a la vicepresidencia de Coparrechea y sé lo que vale una campaña. 3 millones cambian la campaña, y hacen de repente favorito. Sí, así es. Y entonces, si una empresa, para terminar, Pepe, si una empresa extranjera, constructora, da 3 millones a un candidato, y su único negocio en el Perú no es construir tu casa ni la mía, porque tú vas a Odebrecht y le pides presupuesto para que hagan tu casa y te mandan al diablo. Ellos hacen obras con el Estado. Su único cliente es el Estado, porque es el único que les da aeropuertos, puertos, ahí está la plata grande. No construyen minucias. Yo quiero lamentar las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de la República, porque en forma absurda se ha metido a ser analista, a diferenciar los tipos delictivos que no le corresponde, y por eso es que ha generado esta sombra de sospecha que pone en cuestión pues la imparcialidad que debe tener él a la hora de investigar a nombre del Poder Judicial. Creo que ha sido lamentable su performance y debería tener mucho más cuidado en ver qué declara y qué Creo sí que declara. es un buen magistrado. Es un buen magistrado, yo por eso lo digo, por eso estoy lamentando este tipo de análisis. No se declarar todavía. Sí, pues todavía no. No debería haber dicho nada sobre la Dos materia. preguntas más, ¿no? ¿Por qué la donación en cash fue registrada por la división de coimas de la empresa? Sería bueno que se lo pregunte el presidente de la Corte Suprema. ¿No habría lavado de activos? ¿Por qué Nadine hizo lo imposible para que el gasoducto fuese adjudicado a Odebrecht en condiciones evidentemente lesivas para el Perú? ¿No sería ello cohecho y colusión? ¿Por qué el señor Duberly Rodríguez adelantó opinión sobre los posibles delitos de Nadine en una entrevista en Correo? Sería interesante, digo yo, que el señor Duberly haga alguna aclaración, ¿no? Porque ha dado la impresión de ser algo así como un abogado de los Humala, ¿no? Lo cual absurdo, es muy malo, terrible, para la imagen del Poder Judicial y para él mismo, ¿no? Para él mismo. No, yo creo que no está acostumbrado a declarar todavía. O sea, tiene que... Es una... Si queremos pensar que es desafortunada la declaración, en realidad más hay... Él intentó explicar que sí, pero la verdad ya entró a un terreno que nunca debió pisar. Esa es la verdad. Él no declara a la prensa desde que fue diputado. Sí, es verdad. Y ahora está en la escena principal. Ahora le han puesto las cámaras y no sabe cómo despacharse. Se pone nervioso y se despacha. Bueno, ha estado también aquí esta semana el señor Sergio Moro, que es el hombre que permite hoy decir que Brasil está bien encaminado y que está luchando en serio contra la corrupción. Hace apenas un tiempo atrás, Brasil era pues un paraíso para los corruptos. Ahí se coimeaba todo el mundo, se lavaba miles de millones de dólares y no pasaba nada, ¿no? De repente apareció Lava Jato y en 33 meses, ¿cuántos tenemos? Aproximadamente 130 detenidos de cuello y corbata, o sea, el máximo nivel. El máximo nivel, ¿no? Claro. Y los juicios duran muy poco, apenas unos meses, ¿no? Y le preguntaron al señor Moro cuál era la razón del éxito y él dio estas razones. Fíjense, chiquito nomás. Son 5 elementos. Primero dice la independencia política de los fiscales y del Poder Judicial, cosa que todavía no es tan real en nuestro país. Eso es 1. 2, la prisión preventiva temprana de los investigados. Y aquí actúan a paso de tortuga, ¿no? 3, la negociación rigurosa de los colaboradores eficaces, ¿no? Aquí todavía es un misterio lo que han acordado la Fiscalía con los que quieren colaborar, ¿no? 4, la agilización de los procesos judiciales, ¿no? Claro. Los juicios acá demoran una eternidad, ¿no? Y por último, el soporte activo de los medios y de la opinión pública. Aquí hemos tenido pues, medios de comunicación que se la han jugado, con Odebrecht y con las empresas brasileñas, ¿no? Y ha sido muy difícil llegar a la verdad. Casi por 2 meses hemos estado mencionando graña, los consorciados, por favor, investiguen. Silencio absoluto, ¿no? Silencio absoluto, ¿no? Eso es una además, pena. En el caso de Graña, Montero ya está vendiendo activos.
Es lógico. Entonces la pregunta es, ¿vende Se lo activos? están permitiendo. Y se lo están todos, se lo están permitiendo. Y el decreto de urgencia también le permite. Así es, ¿no? Con mayor razón. Claro. Porque no toca a los consorciados. Mira. O sea, Pepe Cara, un decreto de urgencia que no toca. Y sabes que todo esto que está pasando acá genera una sensación de impunidad en la población y contrasta mucho con aquellas pautas que nos da el juez Moro en Brasil. Creo que la inmediatez, el tomar decisiones rápidas está la clave del éxito. Mira, si queremos que empiecen a generar las declaraciones fiscales, tú tienes que detener a aquellos que son responsables, presuntos, por cierto, y van a empezar a hablar, van a empezar a testimoniar. Ahorita no tienen nada que decir, más bien están preparando en la oscuridad las salidas, la forma, la venta de los activos que le corresponde. En fin, se estaría facilitando Ahora, la no elucidación de la verdad. Mira, en el caso de los Estados Unidos, como Graña y Montero cotizan en Estados Unidos, el juicio va a venir por allá más que por acá. y ahí sí es en serio, ¿eh? Y ahí es sencillo porque los accionistas americanos se sienten estafados. Carajo. Se siente que no les han dicho la verdad. Y a un gringo le tocas un dólar y le tocas el alma. Y mata. Por $1 mata. Entonces yo creo que todas las empresas grandes peruanas que han cotizado fuera han tenido las reglas de fuera y por tanto han sufrido también los embates de fuera. Eso me hace recordar pues a la famosa Peruvian Rubber Corporation, que era la empresa de Julio C. Arana, del caucho. Ah, sí, del caucho. Él cometió el error de irse a Londres, cotizar en Londres, hacer su empresa en Londres y los gringos, los ingleses le cayeron allá. Ahí se jodió. Y la hundieron. Claro, es verdad, eso es una buena historia y que se va a repetir, que se está Nada más repitiendo. por irse a Londres, pues dice que en el Perú no pasa nada. Sí. Pero fue a Londres y en Londres como querían el caucho y no sabían cómo reproducirlo y habían hecho miles de experimentos y no pegaba salvo en el Perú, en la selva peruana, pues había que tirarse abajo a esa empresa que era casi un monopolio mundial. Entonces, como estaba en Londres, le exigieron un problema de derechos humanos, abuso a los indígenas, y se la cerraron, la liquidaron. Bueno, esa es la preocupación que yo les quería transmitir. Hace unos días también el presidente del Poder Judicial informó que había creado una comisión de jueces especializados en luchar contra la corrupción. Está bien, pero me gustaría, no sé, a mí me gustaría saber, por ejemplo, que haya un informe sobre esos jueces para saber cuál es su hoja de vida, si tienen o no sentencias contradictorias, si pueden resistir una o no una investigación por signos exteriores de riqueza. Porque que hayan... Eso que lo haga la OMA. Es elemental, ¿no? Es reforzar la OMA. Es elemental, la OMA ¿no? es para eso. Lo que pasa es que la OMA está integrado por jueces activos. Entonces tú eres juez, vas a la OMA 2 años o 3 años y regresas. ¿Y cómo vas a juzgar a tus compañeros? Ah, claro. No puedes. La OMA debe ser una institución, un control interno, pero con jueces jubilados. No, y ahí hay un debate jueces, sobre... o con personas no vinculadas al Poder Judicial, porque si no, no pueden juzgarlos. Y en todo caso, ahí hay un debate sobre si esta función disciplinaria debe ser afrontada por los propios jueces, la OMA, o si por un órgano externo como el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene otros problemas. Creo que por ahí está el debate y eso sería un buen tema para que el Parlamento Nacional dé soluciones que garanticen justamente esta transparencia que tú estás pidiendo ahora, ¿no? Sin estas garantías, cualquier cosa puede pasar. Y sería bueno Mira que lo que está pasando en estos momentos conozca. con los activos de Graña. No vas a encontrar acaban nada. de vender el cuartel San Martín en 50 millones de dólares. Están vendiendo el Arcomar, no sé si alguien lo va a vender, han vendido algo más, en fin, entonces están levantando plata. Y parece que se le están dando tiempo para que haga eso, ¿no? Sí, claro, supuesto. pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y los medios de comunicación calladitos, ¿no? Bueno. Ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero la Gran Montero no es la única empresa. Hay varios. No, claro. Hay 3 o 4 más. JJ Camet. Sí. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos en 2 minutos exactamente. No se vayan.